En Gestiona Radio Elche, Fuera de Series, con CJ Navas. Qué ganas ya de escuchar en las mañanas de los martes a CJ Navas, el papá de una criatura llamada Fuera de Series, ese contenedor web fueradeseries.com donde se aloja todo tipo de contenidos y reflexiones sobre las series del momento, actores, cómics y fricadas en general. Buenos días, CJ, y gracias por venir. A ti, Emilio, como siempre, por invitarme. Y bueno, con esta sintonía de fondo que estamos escuchando, esta versión de Juego de Tronos... Hay que hablar de Juego de Tronos. Con lo de siempre, que no puedes decir nada, que sabes que lo de los spoilers es el nuevo mate tu madre. Esto es una cosa terrorífica. Sí, es para una además, tesis, o sea. es algo curiosísimo cuando lo comparas con el cine. Yo últimamente estaba viendo, ahora por ejemplo, el Festival de Málaga, que tenía allí a Francis Arrabal, que es colaborador habitual del programa, el que realiza todos los programas de cine de Postar FM, de La Ventana Indiscreta. La cantidad de spoilers que la gente cuenta cuando analiza una película es brutal. Si ves cualquier crítica de la película, te cuenta fácilmente el 30, 40, 50% de la película para poder comentar después qué ocurre. Si eso lo haces en un episodio de televisión, ya no te digo nada del 9º episodio de Juego de Tronos, que es el que se estrenó en Estados Unidos el domingo, aquí el lunes en versión original y que estará en versión doblada la semana que viene por Movistar. Es una cosa en la que apareces, es decir, como siempre, ¿no? Todo en las redes sociales se magnifica y el que tengas 15 mensajes atacándote y parece que sea todo el mundo contra aquí, y realmente solamente son 15 personas. Pero aún así es cierto que lo de los spoilers en las series tiene un punto totalmente loco, que en Estados Unidos se resuelve muy fácilmente, que es el episodio es emitido, sí, bueno, pues si no lo has visto es culpa tuya, o sea, con cierto control y cierta tranquilidad, y todos entendemos que sí, ha pasado algo muy gordo, hombre, vamos a dejarlo muy por encima, pero tampoco te creas tú que lo ocultan mucho, tampoco te creas. Aquí tenemos cosas que años después es muy complicado poder seguir contando sin que no tengas nuevamente esa reacción de una o dos personas que parece que es un mundo cuando realmente es una parte pequeña, pero se sigue sin poder hablar, pues yo que sé, de los finales de la gran mayoría de las series o de cosas, de muertes de personajes principales que haya ocurrido en determinados momentos en determinadas series. Eso sigue siendo complicado. Dicho eso, el 9º episodio de Juego de Tronos, como suele ser norma de la casa, es en la que nos gastamos el 40% del presupuesto del año en efectos especiales y en varias cosas, fundamentalmente en batallas. Tradicionalmente el 9º episodio de una serie de la HBO, eso es una cosa que se puso de moda con Los Soprano, era el episodio en el que las cosas gordas ocurrían. El 9º episodio era tradicionalmente en el que si tenía que haber una muerte, si tenía que haber una resolución de toda la trama de la temporada, eso siempre ocurría en el 9º episodio de Los Soprano, y el 10º siempre una especie de coda, una especie de epílogo de ahora que ha habido este cambio en el status quo, ¿qué puede ocurrir de cara a la temporada siguiente? En Juego de Tronos eso ocurre hasta cierto punto, sí se ha convertido al menos en las 2 últimas temporadas, en el episodio espectacular. El episodio de somos Juegos de Tronos y podemos hacer estas cosas que vosotros, pobres mortales, no podéis hacer porque no tenéis 100 millones por temporada para poder gastaros, ¿no? Ahí queda eso. Y eso es lo que ocurre. Bueno, novedades para hoy. Nos traes 3 series que llegan a su fin. Sí, además, por comentar la diferencia que tiene cada una de ellas, ¿no? Orphan Black, Penny Dreadful y Vidas Abyss, en cuestión de una semana se ha confirmado que van a terminar. Orphan Black era una serie de BBC América en Estados Unidos. BBC tiene una delegación, subcadena, como quieras llamarlo, en Estados Unidos, muy curiosa como suele ocurrir en estos casos. Por ejemplo, el grandísimo éxito de la BBC en Estados Unidos, que es Downton Abbey, no la tienen ellos, la tiene la PBS, que es la cadena pública americana, que es muy distinto de lo que nosotros entendemos con cadena pública, que algún día podemos comentar cómo funciona ese invento. Es una serie de la que todo el mundo, la crítica alabó la primera temporada, estuvo totalmente a sus pies, de la serie y de la interpretación de Tatiana Maslany, de la interpretación, porque ya no solamente hacía una, sino que hacía varias clones, que al final es lo que ocurría en la serie, y cómo interpretaba de forma separada cada una de ellas. Y era una serie que ha ido de más a menos, es una serie que poco a poco fue cayendo en la estima de la audiencia y en la estima de la crítica, y bueno, pues quizás no está mal que le den un cierre más o menos digno y que puedan mantener lo que normalmente consigues o intentas encontrar con estas cosas cuando decides cerrar la serie antes de, bueno, pues todo lo que teníamos en la cartera vamos a sacarlo todo y a ver qué ocurre con ello. Bien. Penny Dreadful es
hasta cierto punto lo contrario, es una serie que era la gran esperanza de Showtime, que lleva ya 3 o 4 años intentando buscar su gran esperanza después de que Dexter acabase y después sobre todo de que Homeland, que fue nuevamente el grandísimo éxito de audiencia y de público durante el primer y hasta cierto punto el segundo año, tuviese un tercer año que le llovieron palos por todos los lados, y ahora se ha convertido en una muy buena serie de otra cosa totalmente distinta de lo que fue las primeras temporadas, pero bueno, ahí está y para quien quiera verlo. Penny Dreadful, la primera bien, la segunda poco a poco fue mejor, y de esta tercera temporada, que además por parte de nosotros el hecho de que Paco Cabezas haya dirigido 4 episodios por la parte de española, pues nos toca un poquito el corazoncito, y ha estado haciendo una tournée por los distintos medios comentándolo. Hablan maravillas de ella, hablan muy bien. Yo no lo he estado viendo los primeros episodios, pero estoy un poquito desenganchado. Y este sí que ha sorprendido bastante, que haya sido un acuerdo entre el creador, entre Logan y la cadena de acabarlo. Insisto, un Showtime que era la alternativa hace 4 años de HBO y que a día de hoy está muy por detrás. Y si esta ha sido sorprendente, más todavía lo de Vis a Vis, que era una serie que había nacido y que todo le poníamos el adjetivo después de copia de Orange is the New Black, que se convirtió en una serie con estilo propio y con mucha defensa por la crítica española. Nosotros, al final es el tema de que al final solemos hablar mucho más de las series americanas, pues porque son las que vemos, porque son las que nos atraen y porque siempre hemos tenido la excusa de es que al final lo que tenemos aquí son las comedias típicas de Telecinco o los dramas de época de Antena 3 y tampoco hay mucho más que rascar. Esta ha sido una serie distinta, una serie diferente y que tampoco nadie esperaba que acabase en 2 temporadas. En fin, en esto se han quedado. A ver, Marta. Sí, hablando de series americanas, como experto en series, ¿por qué triunfan más las series americanas y no tanto las españolas? No, al revés, Marta. Es decir, las series españolas se ven una barbaridad. O sea, ahora, en la actualidad. Las de siempre. Aquí ha habido varias épocas. Yo siempre digo que hay un momento de péndulo en el cual las series españolas, los momentos de Farmacia de Guardia o de fundamentalmente de la serie de Emilio Aragón de Médico de Familia, que marcó un antes y después. Bueno, el principio ahora sí que se va a llevar a Estados Unidos, si no leí mal. Sí, pero sobre todo lo que tienes es decir, ¿por qué no hacemos cosas distintas en España? Porque las series, insisto, las comedias de 70 minutos de Telecinco y los dramas de época en los últimos años de Antena 3 funcionan espectacularmente bien de audiencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tienes un equivalente de las series que en Estados Unidos puede producir una cadena de cable o incluso otro tipo de una cadena más pequeña, pues porque aquí la TDT jamás ha llegado a funcionar, porque Canal Plus, que se suponía que era la que podía impulsar eso, no funcionó, porque las televisiones autonómicas en la Forta, quitando la producción propia catalana y hasta cierto punto alguna cosa de la TVG y alguna cosa de Canal no ha funcionado, es un problema más, no tanto de que no haya escritores, que los hay, no tanto de que no haya actores, que hombre, pues no tienes tantos como Estados Unidos y que puedan traer, pero evidentemente los hay, y puedes traer también de Latinoamérica. Es fundamentalmente un problema de industria, que podemos hablar con tranquilidad el día que queráis, no es tampoco que lo diga yo, es de esto mismo que os he dicho yo se lo llevo oyendo a Javier Olivares los últimos 2 años en los que va, y es que esa clase media con hambre, con nada que perder, que es como se arriesga, es decir, al final la serie Los Sopranos no sale porque la HBO la había millones de miles de gente y está, no, sale porque no tenía nada de producción propia y hicieron una apuesta de, bueno, no tenemos nada que perder, nosotros vivimos del boxeo, del porno soft de los domingos por la noche y de 2 o 3 cositas más y vamos a intentar hacer una serie nueva. Y eso es como funciona, pero funciona aquí, funciona en los cómics, funciona en todo lo demás. Vamos, si te parece, a los estrenos de la semana. Pues los estrenos de la semana, hay mucha cosa, pero yo sobre todo lo que quiero es aprovechar para recomendaros una cosa que Netflix ha traído a primeros de este mes y que tenéis que ver sí o sí. Y además yo creo que tenemos un corte para introducirlo, Emilio. Vamos a ello. Encontré un pelo rubio y largo en la bufanda de Simon. ¿Me has seguido? ¿Qué creías que hacía? Sospecho que mi marido se acuesta con otra persona. Yo no sería nada sin ella. Es una madre maravillosa, una eminente doctora y no tiene un mal sueldo. En apoyo y admiración hacia ella, por favor, hagamos un brindis por Gemma. Por Gemma. Por Gemma. No hay ira en el cielo como la de un amor convertido en odio, ni furia en el infierno como la de una mujer despreciada. Qué buena pinta.
Doctor Foster, o Doctora Foster, que supongo es como se traduciría en español, aunque al final utilizas el nombre, pues es Gemma Foster, que es el nombre, es la voz de mujer que habéis oído al final. Es un ejemplo de serie, ahora cuando estábamos comentando de qué ocurre en España que no hay, este es un ejemplo de serie que se podría hacer perfectamente en España. Es una serie de 5 episodios, 53-54 minutos, que es lo típico de BBC. Se ha estrenado en BBC One, fue un éxito espectacular en finales del año pasado en la BBC, y es una historia de lo más normal del mundo, de algo que puede pasarle a cualquiera, sin grandes efectos especiales, sin grandes alardes técnicos. Es lo que habéis oído, una médico de familia que vive en un pueblo, el marido de toda la casado desde hace 10 y tantos años, un hijo de 10 años, y por una cosa que ocurre en el primer beso de principio, él le deja su bufanda y ella, cuando llega al trabajo, al pasarla ve un cabello rubio cuando ya es totalmente morena, el hijo también es moreno y no ocurre nada más. Y a partir de ahí son, de verdad, una historia tremendamente normal, maravillosamente contada, preciosamente interpretada, de las cosas que aquí se podrían hacer sin ningún género de duda. Es decir, yo sé que hay escritores y hay guionistas en España para poder hacer algo similar a estos. Tenemos actores para poder hacer una serie intimista de personajes, con 8 o 10 personajes, de cómo reaccionas cuando con 37 años tu marido de 40 decide tener una aventura, y cómo te enfrentas a eso. Lo mandas directamente, lo tiras de casa y quieres saber más, no quieres saber absolutamente nada, cómo el entorno tuyo que tienes. Es una historia muy normalita en ese sentido, tremendamente humana, tremendamente bien resuelta, con lo que hacen los ingleses también, que nuevamente no es que hagan un drama de época, no es un Downton-Abbey, es una cosa del día al día, y son 5 episodios. Otra cosa de las que tienen la ventaja los ingleses es, vamos a hacer, ¿cuánto cortita. Nos da lo nuestro? Esta historia nos da para 5 episodios, Cortita, no nos vamos locos. Y nos da para ¿cuántos minutos por episodio? 50 minutos. Bueno, pues no tenemos que alargar a 75 porque hay que llenar las 2 horas de prime time con los porque anuncios. son Estados Unidos un poco lo contrario, ¿no? Ellos tienen 42 minutos porque el resto son anuncios. En España tienes 70 y tantos minutos por episodio. ¿Por qué? Porque tienes que reinar 2 horas de prime time junto a los anuncios. Entonces los 72 anuncios. Y si es en Antena 3 ya ni te cuento, ¿no? Es eso, son 70 y tantos, pero míralo, son de 70 a 72, pero es Antena 3, es Telecinco y es Televisión Española. Y es un tema de industria, y es una cosa que siempre piden los guionistas en España, desde luego. Y ya para acabar, la friki agenda. Sí, señor, porque le hemos llamado Friki Agenda. Además, esta semana registré frikiagenda.com, así que no te extrañe que alguna cosa... Ojo al dato, algo para que la haremos. gente lo sepa. Aquí cerca, de Homelands, como siempre os cuento lo que tenemos de torneos. Tenemos torneos de Magic para dar y parar, viernes por viernes, sábado por la mañana y domingo tenemos torneos distintos de Magic por la mañana y por la tarde. El sábado por la tarde de Crossmaster, estas figuritas, pasaros si no habéis visto el de Crossmaster. Dejaros la cartera en casa, eso sí, porque es imposible que salgas de ver una partida de Crossmasters. No, el problema es que no son demasiado caros. Entonces te empiezas a comprar alguno u otro y son preciosas. Son como la golosina, claro. Son unos bichitos así pequeñitos, se llaman chibis, o el formato general son chibis, unos cabezones japoneses, son una preciosidad. Y además son para coleccionar 100 y pico. Es un 100 y pico, Sí, son un juego muy divertido de figuritas. Pasaros por ahí. Y luego tiene el domingo por la tarde la presentación de Force of Will, que es un juego de cartas muy en el estilo de Magic, pero en rollo manga y anime, que está muy chulo. Y luego en Siete Reinos en Murcia, si os queréis acercar, el día de las elecciones tiene una cosa muy graciosa, es que siempre que hay unas elecciones hacen un torneo de cartas de Netrunner, que es un juego de cartas de ciencia ficción. Le dicen, no, le hicimos unas elecciones, no sé por qué, y se ha quedado la tradición. Entonces cada vez que hay elecciones de lo que sea, tiene un torneo de Netrunner. Supongo que durante toda la tarde, en 7 euros en Murcia, tenéis el torneo. Pero a ver si hay alcohol de por medio ahí o algo. No tiene pinta, que al final en la tienda, yo supongo que tendrás refrescos, sí tendrás, pero alcohol no creo que firman. CJ Navas, papá de fueradeseries.com, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos y hablamos el próximo martes. A ti, Emilio, hasta el martes que viene. Las mañanas de Gestiona Radio en Elche. El protagonista eres tú. Todos esos besos